Buen día muchachos, bienvenidos al laboratorio número 8 de la clase de suelos. Esta semana el laboratorio será de forma sincrónica, entonces por esto les estamos grabando este video. El laboratorio de esta semana consta básicamente en lo que es la retención de humedad en el suelo, especialmente en lo que son las curvas de retención de humedad. Como igual ustedes creo que ya lo pudieron ver durante la clase o lo van a ver durante la clase, en la parte 2 de la humedad en el suelo, que es básicamente cómo se retiene el agua dentro del suelo. De igual forma habíamos hablado en el laboratorio pasado acerca de los tres tipos de agua que tenemos en el suelo, las que son el agua gravitacional, el agua capilar y el agua higroscópica. Como ya sabemos, el agua gravitacional es el agua que se encuentra en el suelo cuando tenemos los tres tipos de poros llenos, lo que son los macro, micro y mesoporos. Y es una agua que las plantas no pueden tener disponible. Después tenemos lo que es el agua capilar, que es el agua que se encuentra en los mesoporos y es el agua que se encuentra disponible para nuestros cultivos. Y por último tenemos el agua higroscópica, que es un agua que se encuentra en el suelo fuertemente adherida en lo que son los microporos. Y estos microporos, esta agua se encuentra adherida muy fuertemente en estos microporos y las plantas no pueden ejercer esa tensión o esa fuerza para poder absorberla. También tenemos que saber los factores que influyen a ayudar a la retención de humedad. Primero tenemos el tipo de partícula o la textura, ¿verdad? Dependiendo del tipo de textura del suelo, así va a ser la capacidad que tendrá el suelo para retener la humedad. Por ejemplo, tenemos suelos arenosos, suelos francos y suelos arcillosos. Y como todos sabemos, ¿verdad? Los suelos arenosos son suelos que tienen menos capacidad para retener humedad debido al tamaño de los poros y el tamaño de las partículas, que son las partículas más grandes. Y los suelos arcillosos son suelos que por el tamaño de la partícula también son suelos que retienen mayor humedad, igual por el tamaño de sus poros y por la cantidad de porosidad. Entonces este tipo de suelo almacena mayor humedad, puede retener más humedad. El contenido de materia orgánica también es un factor que puede afectar, ayudar a la retención de la humedad. También tenemos la compactación, ¿verdad? Que es otra cosa que puede afectar en la retención de la humedad. Si es un suelo que tiene un pie de arado, por ejemplo, que no tiene una buena infiltración, que no tiene una buena permeabilidad, tampoco va a tener lo que es una buena retención de humedad, debido a que se ha destruido la estructura. Y también podríamos incluir ahí la parte física de lo que es la estabilidad estructural, que también puede afectar en lo que es la retención de la humedad. Como sabemos, la retención de humedad está relacionada con lo que es la capacidad que tiene el suelo para almacenar el agua después de que el agua gravitacional se ha drenado. Y sin embargo existen dos fuerzas que ayudan a lo que es a la retención de humedad, las que son lo que es la adhesión y la capilaridad, que es la forma en que el agua se puede almacenar dentro del suelo. Además de tomar en cuenta la reducción del riesgo por sequía, suelos con mayor capacidad de retención de humedad tienden a ser más resilientes en tiempos de humedad, además de mejorar el desarrollo radicular y favorecer la absorción de nutrientes. También la conservación del suelo. Suelos con mayor capacidad de retención de humedad tienden a sufrir menos erosión. Como habíamos mencionado al inicio, el laboratorio de esta semana consiste en la elaboración de una curva de retención de humedad. Debido a que ustedes no podrán asistir al laboratorio, entonces nosotros les vamos a realizar un video de cómo se utiliza el equipo. Pero antes de todo vamos a hablar acerca de lo que es una curva de retención de humedad, que es la relación entre el potencial del suelo y la humedad que éste tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio podemos realizar una curva entre lo que es la tensión, ya sea, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando un punto donde el suelo está saturado tiene una tensión de 0 kilopascales, 0 bares, que son las unidades en las que se pueden expresar lo que es una curva de retención de humedad, y también podemos expresarlo en una gráfica. Entonces, la relación entre la tensión del suelo y la humedad volumétrica, que es el caso de nosotros. De igual forma, ¿verdad? Para poder realizar la curva de retención de humedad tenemos que hablar acerca de lo que son las tres constantes: el punto de saturación, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, que es lo que nosotros en realidad podemos determinar con lo que es el equipo de las curvas de retención de humedad. Si vamos a hablar en lo que son las unidades de kilopascales, podemos encontrar lo que es el punto de saturación, obviamente sería el punto 0,
Después tenemos, querías una tensión de 0 kilopascales. El punto de capacidad de campo sería dentro de 10 a 33 kilopascales. En ese rango nosotros podemos encontrar lo que es la capacidad de campo. Y por último tenemos lo que es el punto de marchitez permanente, que este lo podemos encontrar a una tensión de 1500 kilopascales. Sin embargo, también nosotros en el suelo podemos hacer la curva dependiendo de la textura. La curva de un suelo arenoso y un suelo arcilloso va a ser muy diferente porque la cantidad de humedad con la que este suelo va a llegar a capacidad de campo va a ser diferente. Entonces igual, dependiendo de la textura, así va a ser también la cantidad de humedad que el suelo va a retener a cierta tensión. Y por eso básicamente la curva de retención de humedad es la relación entre la tensión del suelo y la cantidad de humedad que el suelo puede retener. Bueno muchachos, como ya hablamos acerca de lo que es la curva de retención de humedad, entonces ahora vamos a hablar acerca de los materiales que nosotros ocupamos. Primero que nada, tenemos que tomar la muestra, ¿verdad? Que como ya habíamos hablado acerca de lo que era la densidad aparente, igual nosotros podemos tomarlo con lo que es un anillo biselado, que igual ya a ustedes ya se los he podido mostrar en lo que es el laboratorio. Como ya les había mencionado, ahora la muestra se toma en un anillo biselado, como el que pueden ver en este caso. Entonces igual, para tomar la muestra, yo tengo que determinar primero lo que son el punto de muestreo, que esto va a depender de la variabilidad que yo pueda notar en mi lote, principalmente en lo que es la textura. Si yo miro que mi suelo de mi lote es muy variable en lo que es la textura, yo puedo determinar varias unidades de muestreo. Pero si yo veo que la textura de mi lote es uniforme, entonces yo puedo tomar 3 muestras, digamos, de mi lote y eso poder enviarlas al laboratorio. Entonces, para tomar la muestra igual se hace una cajuela de 50 por 50 por 50 centímetros de profundidad y se puede tomar la muestra a la profundidad que yo lo desee. Si yo quiero hacerlo de 0 a 20 centímetros, entonces yo hago mi curva o yo tomo mis muestras de 0 a 20 centímetros. Si yo quiero hacerlo de 0 a 30, pues lo tomo de 0 a 30 y dependiendo de la profundidad que ustedes quieran, así la pueden realizar. También otros materiales que yo puedo utilizar, tengo un martillo obviamente de goma para no poder dañar lo que son los anillos biselados. Si yo tengo un muestreador, pues sería mucho más fácil para poder tomar la muestra, pero si no, pues puedo hacerlo directamente en la cajuela. También muchachos, para lo que es la curva de retención de humedad, yo voy a necesitar los equipos que tenemos en el laboratorio, que en este caso aquí nosotros tenemos lo que es una mesa de arena, que en esta mesa de arena nosotros podemos determinar lo que es el punto de saturación. Si ustedes se fijan, igual aquí en la mesa nosotros tenemos diferentes tensiones. En este caso el equipo en la mesa de arena y en la mesa de arena, en este caso en la mesa de arena nosotros podemos hacer desde 1 milibar hasta 100 milibar. Esas son las tensiones que nosotros podemos realizar. Después de que nosotros hayamos realizado el punto de saturación en la mesa de arena, nosotros podemos pasar a lo que es la mesa de arena y kaolinita. Entonces, que si ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es la mesa de arena y kaolinita. Igual, esta mesa de arena y kaolinita tiene una bomba, que es la que ejerce una succión sobre las muestras y es en la que nosotros podemos determinar lo que es la capacidad de campo. Y aquí podemos ver que la mesa de arena se encuentra podemos ejercer algunas presiones desde 1 milibar hasta 500 milibares, que son las tensiones que nosotros podemos manejar en lo que es la mesa de arena y kaolinita, que básicamente no solo está formada por lo que es arena, ¿verdad?, sino que también tenemos kaolinita, que es un tipo de arcilla que los ayuda a poder a hacer un mejor contacto de la muestra con la mesa. Y por último, aquí tenemos lo que es la membrana de presión. En muchas ocasiones nosotros lo podemos confundir con lo que es una olla de Richard, pero en este caso no es una olla de Richard, sino que es una membrana de presión. En esta membrana de presión nosotros podemos ejercer ya unas presiones más altas. Básicamente es para poder determinar lo que es el punto de marchitez permanente. Entonces en la membrana de presión nosotros podemos ejercer presiones desde 0 bares hasta 15 bares. Si nosotros los pasamos, por ejemplo, de los 15 bares, podemos dañar al equipo. Ahí de igual forma ya le vamos a mostrar lo que es un compresor, que ahí sí ya nosotros ejercemos una fuerza más alta para poder ejercer las presiones o las tensiones que nosotros queremos determinar, y podemos hacer, como les mencionaba, desde 0 a 15 bares, que son las del punto de marchitez permanente. Bueno muchachos,
para realizar la curva de retención de humedad, una vez yo ya he traído mis muestras al laboratorio, el primer punto que yo voy a determinar es el punto de saturación. Como ustedes pueden ver ya en lo que es la mesa de arena, ya les había mencionado de que en la mesa de arena es donde yo puedo realizar el punto de saturación. Para saturar una muestra, pues básicamente yo me doy cuenta que la muestra está saturada cuando ya miro que hay partículas de agua en la parte superior de la muestra. Entonces, después, por ejemplo, de 24 horas ya puedo encontrar una muestra que está totalmente saturada. Y las muestras se saturan por capilaridad, ¿verdad? Entonces el agua se va moviendo por capilaridad hasta subir a la parte superior de la muestra. Y como les mencionaba, ahora básicamente pueden tardar hasta 24 horas para poder saturarse la muestra. Entonces lo que yo hago primero, entonces vamos a sacar una muestra, es ponerle una capita para evitar de que el suelo una tela ahí para que el suelo no se salga del anillo. Y para poder también, la tela no tiene que ser tan, como les mencioné, ¿verdad? Tienen que tener una tela que sea un poco delgada, ¿verdad? Que no sea muy gruesa, porque si no, no va a haber un contacto directo entre la arena y la muestra. Entonces, si ustedes se fijan, esta tela es un poco delgada, o es delgada, y entonces ahí podemos mejorar el contacto entre el suelo y la arena. Entonces, yo igual tengo que tomar el peso, ¿verdad?, de la muestra. Después de eso, yo de tomar el peso, la traigo y la saturo. Entonces voy a saturar mi muestra, la voy a saturar, y ya una vez la muestra está saturada, entonces yo voy a tomar el peso. Entonces yo tomo el peso de esta muestra saturada, entonces yo lo llevo a una balanza. Cuando ya está la muestra saturada, lo traigo a la balanza y ahí tomo el peso de la muestra saturada. Entonces ahí yo voy a tener el peso de esta muestra cuando ya está saturada. Después, muchachos, vengo y la vuelvo a poner en el mismo lugar en el que se encontraba la muestra. Si es el caso que yo vaya a realizar otro punto en lo que es la mesa de arena. Para tener una curva es suficiente con que yo tenga 3 puntos. Yo tenga el punto de saturación, que es el que estamos midiendo en este caso, que después tenga el punto de capacidad de campo, que es el que vamos a medir en la mesa de arena y caolinita, y el punto de marchitez permanente, que se mide en la membrana de presión. Con esos 3 puntos yo puedo determinar una curva de retención de humedad. Entonces, una vez el suelo está saturado, tomo el punto de saturación, yo puedo pasar a la siguiente mesa. Pero sin embargo, como les mencionaba, no queda mal destacar que yo puedo realizar más puntos entre tensiones que van desde la saturación a la capacidad de campo si yo quiero mejorar lo que es mi curva de retención de humedad. Entonces, muchachos, después aquí tenemos lo que es la mesa de arena y caolinita. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una arcilla que está en contacto con la mesa. Entonces, esta mesa es donde nosotros podemos medir lo que es el punto de capacidad de campo. Entonces, en la capacidad de campo, una vez la muestra saturada, yo tomo el peso de la muestra saturada, vuelvo a saturar la muestra, porque en lo que yo saco la muestra puedo perder un poco de humedad. Entonces, yo vuelvo a poner a saturar esa muestra, y una vez está saturada, vengo y la pongo nuevamente, o la pongo en la mesa de arena y caolinita, ¿verdad?, que es la que estamos viendo en este caso. Yo vengo y la pongo en la mesa y vengo y le ejerzo la tensión. Entonces, cuando ya pongo la muestra en la mesa de arena y caolinita, yo voy a ejercer la tensión, que ya sería aquí con esta bomba. Entonces, muchachos, aquí yo ya configuré la bomba para hacer un punto entre la capacidad de campo. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo tengo 500 milibares de tensión. Si ustedes pueden observar, ¿verdad?, tengo ya la presión. Ahora, cuando ya ejerzo la presión, yo voy a poner la mesa en descarga. Entonces yo voy a poner la mesa en descarga y de ahí tengo que asegurarme de que la presión se siga manteniendo. Si la presión no se mantiene, significa que yo puedo tener una fuga dentro de la mesa o que haya alguna grieta en la arcilla, y yo tengo que revisarla, ¿verdad? Tengo que intentar cerrar la grieta para evitar que se pierda la presión y asegurarnos de que la presión que está en la bomba es la presión que yo estoy ejerciendo sobre las muestras. Entonces, muchachos, una vez ya pasa, después de un día,
después de 24 horas, yo vengo nuevamente, puedo agarrar esa muestra y vuelvo a tomar el peso. Entonces vengo al siguiente día, agarro la misma muestra, tomo el peso de la muestra y ahí ya yo podría tener lo que es la capacidad de campo, ¿verdad? Como ya les voy a explicar al final cómo yo puedo determinar ese punto. Y como les mencionaba, muchachos, igual en la mesa de arena y caulinita yo puedo hacer más puntos, pero no solo capacidad de campo, sino que yo puedo jugar con todas las tensiones que yo tengo dentro de la muestra y así hacer una curva de más de 3 puntos. Entonces yo puedo hacer en 2.3, 2.7, en un valor PF que básicamente es el logaritmo de los milibares. Entonces igual aquí tenemos la tensión en milibares, pues puedo hacer entre 100, 200 y 500. Si yo quiero hacer los 3 puntos, los puedo hacer en la membrana, en la mesa de arena y caulinita. Y como les mencionaba, muchachos, igual en la mesa de arena y caulinita yo puedo hacer más puntos, pero no solo capacidad de campo, sino que yo puedo jugar con todas las tensiones que yo tengo dentro de la muestra y así hacer una curva de más de 3 puntos. Entonces yo puedo hacer en 2.3, 2.7, en un valor PF que básicamente es el logaritmo de los milibares. Entonces igual aquí tenemos la tensión en milibares, pues puedo hacer entre 100, 200 y 500. Si yo quiero hacer los 3 puntos, los puedo hacer en la membrana, en la mesa de arena y caulinita. Bueno, muchachos, ya una vez nosotros hemos pasado en el punto de saturación y el punto de capacidad de campo, lo que nosotros hacemos básicamente es realizar lo que es la humedad gravimétrica. Entonces con cada punto nosotros tenemos que sacar la humedad gravimétrica. Una vez ya hemos terminado con el anillo, en la mesa de arena y caulinita nosotros lo llevamos al horno. Entonces vamos a llevar al horno ese anillo y vamos a saber el peso del suelo seco. Entonces vamos a llevarlo al horno por 24 horas, a 48 horas o hasta 48 horas a 105 grados Celsius, ¿verdad? Que es para poder determinar la humedad gravimétrica. Y así nosotros podemos determinar la humedad gravimétrica de cada una de nuestras muestras. Después de eso yo puedo usar esa misma muestra, la puedo disturbar un poco, tampoco la voy a tamizar, no voy a hacer ni moler en un mortero, no voy a ser tan exhaustivo con la muestra, pero sí la puedo alterar un poco y ya la puedo traer a lo que es la membrana de presión. Entonces igual en lo que es la membrana de presión yo puedo saturar la muestra. Yo aquí tengo unos anillos más pequeños que son los que yo voy a poner en la membrana de presión. Y aquí entonces yo voy a pesar una cantidad de suelo. Nosotros usamos, según nuestra metodología, 12.5 gramos de suelo y lo vamos a saturar. Vamos a saturar esa muestra y una vez está saturada, nosotros vamos a poner la membrana y la vamos a cerrar. Que quede bien sellada. Y una vez ya la muestra está bien sellada, bueno, la membrana está bien sellada, yo voy a regular lo que es la tensión. Entonces yo voy a encender el compresor y voy a ir jugando con la tensión que yo quiero. Entonces en este caso, si yo quiero hacer el punto de marchitez permanente, iría a lo que son los 15 bares o también 1500 kilopascales, ¿verdad? Que son la tensión a la que yo tendría que llegar. Y ya después de eso, entonces después de 24 horas también yo vengo, saco la muestra y esas muestras yo las llevo para sacar la humedad gravimétrica. En este caso aquí podemos ver dos muestras, ¿verdad? Las que ya fueron secadas en el horno, las que les mencionaba yo, salidas de la membrana de la mesa de arena y caulinita. Y ya tenemos lo que es el peso del suelo seco, ¿verdad? Para poder sacar lo que es la humedad volumétrica y la humedad gravimétrica. Entonces para eso, muchachos, vamos a pasar a lo que es el pizarrón y vamos a explicar cómo se realizan los cálculos para poder realizar la curva de retención de humedad. Bueno, muchachos, ya una vez nosotros hemos hecho todo el procedimiento para lo que es la curva de retención de humedad, entonces podemos hacer los cálculos. Primero vamos a sacar lo que es la humedad gravimétrica. La humedad gravimétrica, que sería igual a la masa del agua, que la masa del agua yo la puedo sacar con el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco sobre el peso del suelo seco por 100. Y ahí yo puedo determinar lo que es la humedad gravimétrica. Después de eso, yo voy a determinar lo que es la humedad volumétrica, el porcentaje de la humedad volumétrica.
para el porcentaje de la humedad volumétrica es igual a la humedad gravimétrica, que sería la W, por la densidad aparente sobre la densidad del agua, que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Esa es la densidad del agua. Y si yo quiero determinar lo que es mi lámina de riego, yo también puedo. Para determinar la lámina de riego es igual a la humedad volumétrica, el porcentaje de la humedad volumétrica, sobre 100 por la altura. Que la altura, básicamente nosotros trabajaremos con los 20 centímetros de altura. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos los 20 centímetros de altura. Ahora, ustedes me dirán, ¿dónde yo puedo tener el dato de la densidad aparente? Entonces, muchachos, como yo puedo determinar puedo determinar la densidad aparente en el horno, el mismo anillo me puede servir a mí para determinar lo que es la densidad aparente. Si ustedes recuerdan, es la relación masa-volumen del suelo. Entonces sería la masa del suelo seco, que sería el peso de mi anillo al salir del horno, sobre el volumen, que ya tengo que tener yo el volumen del anillo, ¿verdad? Y entonces ahí yo puedo detener lo que es la densidad aparente. Entonces que igual va expresada en gramos. Entonces, muchachos, vamos a pasar a analizar lo que es el estudio de caso 1. Si ustedes se fijan, ahí tenemos una información, nos dice que el suelo es un suelo de textura arenosa, tiene una densidad aparente de 1.76 gramos por centímetro cúbico. Ahí también me dan las masas de los anillos. Si ustedes se recuerdan, usamos dos anillos diferentes, pero usamos unos anillos más pequeños para lo que es el punto de marchitez permanente, y para los otros usamos los anillos biselados. Entonces tenemos que tener en cuenta esas masas de esos anillos. Y ahí ya tenemos un estudio de caso en base a los datos que nosotros hemos realizado en el laboratorio. Entonces, son unas curvas que nosotros hemos realizado. Ahí tenemos la masa del anillo, igual ahí ya les dan lo que son unas masas de los anillos. Y ahí tenemos la masa del anillo con el suelo húmedo, cuando la muestra está saturada, por ejemplo. La masa del anillo con el suelo seco, que ya una vez yo la llevé al horno. Y de ahí tengo las masas de lo que son... De ahí ya tengo que determinar la masa del suelo húmedo, ¿verdad? Restándolo con el anillo. Entonces, para eso, primero yo voy a restar lo que es la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco, ¿verdad? Con el anillo. Entonces solo le resto el anillo, que por ejemplo en la primera es de 78.37. Entonces la masa del suelo húmedo con el anillo es de 293.02. Y para poder detener la masa, el peso del suelo húmedo o la masa del suelo húmedo, entonces lo único que yo hago es restar a esa masa el anillo, y eso me va a dar un valor de 214.65 menos la masa del suelo seco, el peso del suelo seco, que lo voy a determinar también ya una vez salió del horno. Me da 260.12 menos 78.37, que es lo que pesa el anillo, y me da un valor de 162.81 gramos. Eso es en gramos. Ahora sobre, aquí ya sería la masa del suelo seco, que sería 162.81 gramos por 100. Y esto nos daría un valor de 32%, que esta sería la humedad gravimétrica. Una vez yo ya tengo la humedad gravimétrica, entonces yo ya puedo determinar lo que es la humedad volumétrica, que es con lo que yo voy a realizar la curva de retención de humedad. Entonces, muchachos, aquí ya sería lo que es los 32% de la humedad gravimétrica, que fue lo que los dio ya, la humedad gravimétrica 32%, por la densidad aparente, que en este caso sería 1.76 gramos por centímetro cúbico, sobre la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Esto me da un valor de 56.32%. Entonces ustedes tienen que realizarlo para todas las tensiones. Ahorita estamos trabajando con la tensión de 0.4 bar,
y ustedes tienen que hacerlo para la tensión de 1, de 1.3, de 2 y 15 bares. Entonces, muchachos, después podemos determinar, si ustedes quieren, la lámina de riego. Bueno, no si ustedes quieren, pero tienen que, para el estudio de caso tienen que resolverla. Entonces la lámina de riego es fácil, sería la humedad volumétrica, que en este caso sería 56.32%, sobre 100 por la altura, que para los dos estudios de caso lo vamos a trabajar con 20 centímetros. Entonces ahí yo tendría la lámina de agua, que en este caso sería de 11.26 centímetros, ¿verdad? Porque aquí ya podemos cancelar lo que es el porcentaje, entonces ahí ya lo queda en centímetros. Entonces, muchachos, la gráfica en el eje de las X va a ir lo que son los bares o la tensión, y en el eje de las Y va a ir lo que es la humedad, el porcentaje de humedad. En este caso sería el porcentaje de humedad volumétrica, y ahí nosotros podemos realizar la curva dependiendo de los valores que los dé. Esto lo podemos hacer en Excel. En Excel ustedes pueden hacer la gráfica, que al final les voy a presentar una gráfica de una curva para que puedan ver cómo pueden elaborar la curva de retención de humedad. Entonces, muchachos, ¿cuál es la importancia de conocer una curva de retención de humedad? Ustedes no crean que con solo tener una curva de retención de humedad ustedes ya van a saber cómo regar, ¿verdad? Porque obviamente tengo que apoyarme de otros equipos, como pueden ser los tensiómetros, los TDR, los sondas de neutrones, que son equipos que miden la tensión en el suelo. Entonces, la curva de retención de humedad los ayuda a ser más específicos, porque a través de una curva de retención de humedad, ustedes pueden saber a qué porcentaje de humedad o a qué tensión y qué humedad debe de tener el suelo a la cierta tensión para que el suelo se encuentre en capacidad de campo, y así yo poder mantener mi suelo siempre en capacidad de campo. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si solo usamos los tensiómetros o si solo usamos los TDR. El problema es que nosotros solo vamos a saber la tensión a la que está el agua en el suelo, ¿verdad? Pero no vamos a saber, por ejemplo, a qué tensión en realidad ese suelo, o a esa tensión qué humedad tiene el suelo, ¿verdad? Por ejemplo, un suelo arenoso va a tener el punto de capacidad de campo a una humedad menor, por ejemplo, que a un suelo arcilloso. Entonces, con la curva de retención de humedad, yo puedo ser más específico al momento de realizar mi riego en mi lote. Igual, nosotros en el laboratorio de suelos prestamos el servicio de lo que es la realización de las curvas de retención de humedad, que en realidad cualquiera diría que es algo costoso, pero en realidad no tiene un costo así como que tan elevado, es un poco accesible. Por si ustedes quieren en algún tiempo, ¿verdad?, realizar su tesis, tal vez en alguna curva de retención de humedad, o si quieren hacer o si quieren hacerlo igual para su finca, entonces pueden enviar sus muestras al laboratorio, ¿verdad? Ahí solo hablan con el ingeniero Wilmer, si no lo conocen ustedes ahí, entonces ya saben con quién pueden hablar, y ya podemos hablar acerca de cómo tomar las muestras y todo, igual como ya se les explicó en el video. Igual cualquier consulta que tengan con respecto a las curvas de retención de humedad pueden realizarme. La verdad, yo soy la persona capacitada en el laboratorio para poder realizarlo. Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan pueden hacérmela, y en cualquier momento, igual que estemos en el laboratorio, se pasen por aquí, quieran aprender más, o si quieren venir igual cuando yo esté haciendo una curva, entonces ustedes son bienvenidos al laboratorio.